de la propuesta de jueces y fiscales sin rostro, ¿no? Una propuesta, un proyecto de ley que ha planteado el congresista Juan Burgos en el Congreso de la República. Y para ello vamos a conversar justamente esta noche con él. Congresista Burgos ya está con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Santiago y Katy. ¿Cómo está, congresista? Queríamos preguntarle básicamente de qué se trata su proyecto de ley. Ha recibido algunas críticas, además, respecto a tener jueces o fiscales sin rostro. Estaríamos volviendo a épocas donde se combatió, por supuesto, el terrorismo con jueces sin rostro, pero que esos mismos procesos tuvieron que volver a ser llevados a cabo justamente porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo pidió, porque no permitía este tipo de elaboración o procesos judiciales con jueces sin rostro. Pero ¿de qué se trata su proyecto? Bueno, en primer lugar, se trata de un proyecto que autoriza la creación e instalación de tribunales sin rostro para la investigación, juzgamiento, sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales, para preservar la identidad de los magistrados, fiscales y fortalecer la lucha contra la criminalidad. Lo que usted ha señalado hace un instante acerca de la amenaza de la fiscal en una provincia tan lejana como Tacna. Claro. Hemos visto nosotros desde el Poder Judicial de la Libertad como el presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad siendo amenazado. Los jueces que liberan muchas veces a los criminales. Hasta hace poco habían atrapado a una banda y sobre todo a personas que tenían 1.500 cartuchos de dinamita. Entonces, ¿qué estamos hablando? De personas que no ideológicamente están manejando la zozobra del Perú, están amedrentando a nuestra sociedad. ¿Y qué hacemos nosotros los congresistas para salvaguardar la integridad de aquellas autoridades que necesitan protección? Nosotros, por ejemplo, contamos con seguridad del Estado, más o menos el presidente de la Corte Superior de cada región tiene, creo, un personal de seguridad del Estado. No podemos proteger a todos los jueces que están investigando organizaciones criminales, y sobre todo porque son organizaciones que empezaron en las cárceles, en las calles, son organizaciones criminales transnacionales que no tienen el mínimo respeto a la autoridad territorial acá en el Perú. Es por ello que eso nos amerita a tomar medidas extremas. Situaciones extremas, tenemos que tomar medidas extremas. Correcto, congresista. ¿Y se ha calculado en su propuesta cuántos jueces y cuántos fiscales pasarían a este régimen? O sea, ¿se tiene un número, por ejemplo? Mire, eso tenemos que manejarlo y trabajarlo en conjunto con el Poder Judicial, porque definitivamente se tiene que crear nuevos, o sea, unas unidades que tengan un trabajo concatenado del Ministerio Público con el Poder Judicial. Es decir, unidos como estuvieron hace algunos 25 a 30 años cuando la Fiscalía no se separaba del Poder Judicial. Tenemos que en este caso concatenarlos, unirlos para que ellos puedan investigar, puedan emitir una sentencia y sobre todo velando por el derecho constitucional que tiene todo ser humano, el derecho a la vida, del cual se emiten todos los derechos constitucionales. Yo igual le pedía una precisión, digamos, de número, congresista, porque al universo de fiscales y al universo de jueces, usted nos dice, no sería con todos, se armarían tribunales especiales. ¿En porcentajes tiene una idea más o menos de cómo sería? Y otra pregunta, ¿sería en todo el país, en las 25 regiones del país? ¿O 24 y Callao? Bueno, lo estamos viendo que ocurre en todo el país. Hemos visto cómo en Amazonas cerca del 100% de las personas han mencionado que están siendo extorsionadas. Hay un gran porcentaje, ha aumentado el 100% de denuncias por extorsión.
el 44% en la región La Libertad y en general a nivel del Perú, se ha mencionado que hay una elevación mayor del porcentaje de extorsión. Hemos visto cómo, por ejemplo, en la región La Libertad, una empresa ha sido prácticamente bombardeada, se ha activado explosivos en 3 oportunidades. Y entonces, ¿ante qué nos estamos enfrentando? Ante otra forma de terrorismo. Hay que decirlo. Es una forma de terrorismo que ya no es un terrorismo ideológico, es un terrorismo emanado de bandas criminales, tal como ha ocurrido en El Salvador, tal como ha ocurrido, como está ocurriendo en el Ecuador. No podemos permitir que eso ocurra en el Perú. Nosotros hemos batallado, hemos luchado ya contra unas organizaciones maoístas en los años 80 y 90, de tal forma que no podemos permitir al Perú que haya la pérdida económica y la pérdida de vidas humanas. Congresista Burgos, pero a propósito de lo que usted menciona, esos casos que se dieron, esos juzgamientos que se dieron a los terroristas en los años 80 con jueces sin rostros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que se vuelvan a hacer esos juicios. Justamente Estamos por eso, hablando porque de vulneraba el una derecho. Corte politizada. Pero volveríamos igual a lo mismo si ordena nuevamente algo así. No, es que tenemos que ser fuertes como Estado. La política de Estado que se dio en la época del señor Alejandro Toledo Manrique con el señor Diego García Sayán permitieron la liberación de cientos de terroristas. Y eso hay que decirlo. No era una política de Estado, era la política de Estado de beneficiar a los que apoyaron a que asuma el gobierno de Alejandro Toledo Manrique. Congresista, fue Alberto Fujimori el que decretó esos indultos justamente por inocentes, ¿no? Porque había habido juzgamientos a inocentes. El porcentaje es muy bajo de error, pero ante un problema mayor de criminalidad, nosotros tenemos que pensar que son bandas criminales y estamos defendiendo el derecho de todos los peruanos. ¿Y qué hacemos, congresista, le pregunto, sacando un poco el apasionamiento, ¿no? Porque en este caso creemos que la legislación ayudará si es una legislación correcta, clara, aplicable, realizable. ¿Qué hacemos con el derecho que tiene toda persona de conocer la identidad de quienes los juzga, de quienes juzgan a esa persona? ¿Qué hacemos con ese derecho? El derecho a la recusación, que es el por el cual muchas veces he encontrado algunas personas que se oponen a este derecho, no prima sobre el derecho a la vida. Hay derechos fundamentales que los mismos derechos humanos, el principal derecho es el derecho a la vida, el derecho a vivir en paz. De acuerdo con eso, y de acuerdo no con eso. Estamos hablando que se va a violar, ellos tendrán que recusar al código de identidad que lo ha juzgado. Lo digo porque los juzgados que después terminan anulando esos juicios dicen se han violado las garantías, se ha violado el debido proceso. Y entendemos que lo que usted pretende es que hayan debidos procesos, pero en esta condición de excepcionalidad. Excepcionalidad, tú mismo lo has dicho. Sí, sí, claro, no, lo entiendo, pero... Excepcionalidad. ¿Qué hacemos con la garantía procesal? O sea, el riesgo está... Por lo menos se ha sometido un régimen de excepción que ya no sea ya el de 6 meses, sino que sea por lo menos, nos cite un gobierno fuerte para manejar este problema. Por lo menos un año tenemos que reformar la Constitución para que podamos tener regímenes de excepciones mayores al tiempo que lo estipula la Constitución. ¿Usted cree que este gobierno es lo suficientemente fuerte para ejecutar un proyecto como el que plantea usted? Jueces y fiscales sin rostro. Bueno, el señor Otárola se pone de espaldas, porque él es el que manda pues en este gobierno. No manda Dina Boluarte, manda Alberto Otárola. Entonces, él se ha puesto abiertamente a este proyecto de ley, pero yo le digo al señor Otárola que escuche al pueblo peruano. El pueblo peruano no puede vivir de espaldas, los gobernantes no pueden vivir de espaldas a la población. ¿Ha conseguido apoyo en otras bancadas, congresistas, con su proyecto de ley? Definitivamente creo que tengo el apoyo de muchas bancadas.
No lo dicen por el hecho de que quizás no es tan popular para algunos sectores, pero creo que va a ayudar a coadyuvar con todo el shock legislativo que estamos presentando para esto. Tenemos que reformar el artículo 32, que nos permita salir de un tratado internacional como el Pacto de San José. ¿Salir de la Corte? A estos criminales. Para poder ¿Tenemos que salir de la Corte? Pienso que debemos salir de la Corte. Correcto. Clarísima su posición. Congresista Burgos, una consulta más. Su bancada Unidad y Diálogo, ¿cómo va a votar respecto a la Junta Nacional de Justicia en el Pleno? Bueno, hemos tenido ya un representante que es el congresista Edras Medina, que es el representante que fue el ponente, además, de la Unidad de Diálogo. Él ha votado a favor. Todavía nosotros no hemos conversado cuál va a ser nuestra votación. Probablemente tengamos que someterlo pues a una votación interna, y la propuesta que sea ganadora, esa será respaldada por el resto de la bancada. ¿Usted considera destitución e inhabilitación a la Junta? ¿Usted va a votar por ello? Yo voy más allá. Creo que se ha politizado la justicia. Veo que se ha empleado a jueces, se ha empleado al Ministerio Público, como el señor Domingo Pérez. Hemos visto, por ejemplo, a Rafael Vela, que han estado actuando bajo la sombra, y veo a la Junta Nacional de Justicia. Me parece que tenemos que nosotros mostrar al Perú que no podemos perseguir políticamente y emplear a la justicia para eliminar a nuestros enemigos políticos. Eso estoy en contra, ya sea de regímenes de izquierda, regímenes de derecha, regímenes de centro. No podemos emplear a la justicia para eliminar a nuestros enemigos. Correcto, congresista Juan Burgos ha estado con nosotros, autor del proyecto que plantea el regreso de los jueces y fiscales sin rostro a propósito de la situación de esta fiscal de Tacna, la fiscal antidrogas Amalia Vega Mamani. Gracias, congresista, por su tiempo. Muchas gracias, Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Katy. Fuerte abrazo. Bueno, ahí estaba la posición del congresista. Me quedaron pendientes algunos números, ¿no? Siempre buscando que las propuestas sean realizables. Lo que parece es que esta propuesta de jueces y fiscales sin rostros, el mismo congresista decía, ¿no? Un gobierno fuerte tiene que implementar. Bueno, partiendo de ahí ya nomás estamos en debe, porque el gobierno ni es fuerte ni parece poder implementar. Ahora, él considera medida, ¿no? también que para aplicarlo necesitamos salirnos de la Corte Interamericana. Sí, clarísimo, porque es otro proceso, ¿no? Nos ponemos al margen, ¿no? Por supuesto, el congresista ha intentado sustentar el pedido, pero veamos qué piensan otros parlamentarios, porque hoy también nuestra compañera Cari Saldaña le pide la opinión a los congresistas sobre este proyecto. El caso de la fiscal, te lo vamos a mostrar en un segundo, vamos a mostrar en un segundo el recorte de la nota de ayer, pero primero vamos con los congresistas, ¿qué opinan ¿no? los congresistas? ¿Qué dicen sobre esta propuesta? A ver, Vamos ¿es realizable o no? Es una posibilidad, pero siempre y cuando la tremenda Corte no haga lo que le hizo al Perú, que luego de haberse tumbado el terrorismo con los jueces sin rostro, como lo logró Italia con la Brigada Rojas, aquí en el Perú se adoptó la misma metodología. A Italia con Italia no chocó el Tribunal Penal, la Corte Penal Internacional, pero acá sí la tremenda Corte de San José le anuló los juicios a Perú. Podemos regresar a las épocas más oscuras que ha tenido, en este caso el Perú, en donde ha servido estos jueces y fiscales sin rostro de poder pues condenar a gente inclusive inocente. Entonces nosotros no avalamos. Creo que es un tema que tenemos que discutir a profundidad por las implicancias que eso puede tener sobre materia de derechos humanos. Si una fiscal está siendo amenazada, la policía tiene el deber y la tarea de garantizar la seguridad de esa fiscal. Creo que en décadas pasadas gran parte de las decisiones que han tomado los jueces sin rostro se han anulado, ¿no? Entonces yo creo que también eso preocupa también, ¿no? Ahí estaba entonces la preocupación clara, ¿no? Claro, y la idea de Wilson Soto un poco por la que íbamos, ¿no? Si se han anulado algunos juicios con jueces sin rostro, ¿cómo volvemos al mismo ¿Qué vas a hacer ahora? ¿No? Claro, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Es aplicable? ¿No? ¿Es más bien populista? Como a veces también caemos en esa sensación de querer contentar a todos con una ley, pero que cuando vas a lo realizable que es, a lo aplicable que es, encuentras unas dificultades. El caso de la fiscal Vega Mamani en Tacna es indignante, ¿ah? Oye,
investigaba a la facción tacneña de los gallegos, que a su Claro. vez se desprende del Tren de Aragua. Claro. ¿Y qué pasó? En su casa dejan una fotografía de ella junto a su hija, a modo de amenaza, por supuesto, y ella por eso es que sale a hacer la denuncia, ¿no? Porque esta amenaza iba directamente a ella. Claro, no es una amenaza que busca amedrentarte, busca que no avancen las investigaciones. Vemos un fragmento del reportaje sobre esta fiscal amenazada en Tacna. Vamos a ver. Y en efecto, en la puerta de ingreso de mi domicilio se aprecia en la parte inferior una fotografía que está pues en esta posición y después se aprecia una foto del rostro mío y el de mi hija. De acuerdo con los primeros indicios, una de las facciones de la organización criminal El Tren de Aragua, conocida como los gallegos, estaría detrás de esta intimidación. Lo particular de este caso es que la afectada es nada menos que una fiscal, quien precisamente investiga a este grupo delictivo transnacional y que, a inicio de este año, solicitó la prisión preventiva por 9 meses contra algunos de sus principales integrantes. Su nombre es Amalia Vega Mamani y es fiscal antidrogas en Tacna. Ahí estaba, ¿eh? Preocupante situación. Santiago, Claro. ¿no? Ahora, Latina se comunicó con la fiscal y en la información que se tiene lo más posible es que haya un cambio, ¿no? De donde está trabajando la fiscal, porque precisamente el Estado tiene que garantizar su seguridad. Claro. Ojalá que esto no signifique que haya una decaída en las investigaciones a esta banda, ¿no? Porque si querían amedrentar a una fiscal, lo consiguieron y en protección a ella se la está removiendo, ¿no? Se la está trasladando a otro lugar, es la información que se tenía, pero... Vamos a ver qué pasa. Pero hoy